Ante una sociedad consumista que se bombardea a sí misma con excesos, los últimos artistas pertenecientes al periodo moderno comenzaron a proponer una filosofía y un estilo opuesto y en respuesta al descaro, el desorden, el ruido y el caos de la vida humana. Estamos hablando del minimalismo. El minimalismo es un movimiento artístico filosófico que nace de una sociedad sumergida en el caos de la modernidad. En paralelo al pop art, sus colores y decoraciones, en 1960 el minimalismo proponía un arte más centrado, esencial y abstracto. Los colores y elementos se simplifican lo más posible, dando paso a una propuesta un tanto abstracta con líneas rectas y formas geométricas. El minimalismo corresponde a un arte occidental posterior a la Segunda Guerra Mundial y funciona bajo la premisa de el objeto es el objeto. El término minimalismo viene del término en inglés minimalism y representa la última etapa del reduccionismo. Minimal en inglés es mínimo en español, por ende un mejor término para referirnos a ello podría ser minimismo. Entonces, teniendo en cuenta que el minimalismo se basa en la reducción de los elementos a su expresión más mínima, utilizando líneas y figuras geométricas, tenemos que en la escultura destacaron personajes como Dan Flavin, Donald Judd y Robert Morris. Insertó Mirrored Cubes o cubos reflejados. Esta es una obra de Robert Morris que fue creada en 1965 con la intención de involucrar al espectador con el arte directamente. Por otro lado, en la pintura destacan Robert Mangold, artista del cual estamos observando sus obras, Agnes Martin y Robert Ryman. El minimalismo también logró llegar a la música, basándose en el uso de pulso constante, transformaciones lentas, armonía de consonantes, elementos estáticos y por lo general utiliza pequeñas frases que se repiten. A pesar del interés que despertó la música en este estilo, solo 4 compositores destacaron verdaderamente, dentro de los cuales podemos mencionar a Philip Glass, Terry Riley, Steve Reich y Lamont Young. De este último artista vamos a escuchar la composición número 7, titulada To Be Held for a Long Time. Como podemos notar en la partitura, está compuesta de una sola nota que se repite una y otra vez. A continuación, experimentaremos el objetivo de este tipo de música: envolvernos, a tal punto en el que seamos incapaces de predecir lo que sigue después.
Volvemos al tema. El cine también se vio influenciado por el minimalismo, logrando tener una supresión y equilibrio de los elementos para condensar la información y para crear una armonía visual. La paleta de colores fue mínima, dando la sensación de equilibrio y estabilidad ambiental. Se redujo la cantidad de personajes y diálogos. Los encuadres casi son estáticos, con uno o dos elementos de movimiento dentro de la escena. Además, por lo general, son muy cerrados para dar la sensación de cercanía al interior del personaje, logrando una introspección. O, al contrario, son muy abiertos para dar la sensación de extrospección. El minimalismo también llegó a contagiar los pósters de las películas, como por ejemplo estas que podemos ver en pantalla. Ex Machina es una película moderna que reúne todas las características de una película minimalista. Pocos personajes, diálogos puntuales, planos abiertos o cerrados de introspección y extrospección, poco movimiento de cámara, una simple paleta de colores. Y claro, a nivel de utilería y espacios también está conformado por elementos del estilo minimalista. La película nos muestra a un programador que gana un concurso y viaja a la casa del jefe ejecutivo de su empresa. Ahí descubre que tiene que convivir y hacerle el test de Turing a una máquina, a una inteligencia artificial. Es sumamente interesante. En ámbitos de arquitectura, diseño y espacios, de igual forma la estructura se reduce a sus elementos más necesarios. Los diseñadores se centran en la conexión entre dos planos, la iluminación elegante y los espacios vacíos. Se populariza esta arquitectura a finales de la década de 1980, en Londres, Nueva York y Japón, siendo este último el país que influenció muchísimo la arquitectura minimalista por el diseño y arquitectura tradicional japonesa. Dentro de los arquitectos destacados del minimalismo está Mies van der Rohe, por su frase más popular para describir el minimalismo: menos es más. En Japón particularmente, este estilo de diseño se dio cuando sus ciudades experimentaron la rápida expansión y un gran aumento de la población. El diseño se consideró un antídoto contra la abrumadora presencia del tráfico, la publicidad, las escalas de los edificios desordenados, etc. Sin embargo, no fue solo la urbanización, la industrialización y la tecnología las causantes del entorno caótico, sino que además los japoneses tenían experiencia previa, demoliendo constantemente estructuras a causa de la destrucción por la Segunda Guerra Mundial y los terremotos, incluyendo calamidades como inundaciones y fuego. Podría decirse que la filosofía minimalista no llegó a Japón, sino que ya formaba parte de ella, por la cultura zen. El minimalismo como filosofía de vida y los conceptos zen. Los conceptos zen transmiten ideas de libertad y esencia de la vida. La simplicidad no es solo un valor estético, sino que tiene una percepción moral que indaga en la naturaleza de la verdad y revela las cualidades internas y la esencia de los materiales y objetos. El principio estético japonés de Ma refiere al espacio vacío o abierto. Elimina todas las paredes internas innecesarias y abre el espacio. La estética japonesa del wabi-sabi valora la calidad de los objetos simples y sencillos, aprecia la ausencia de lo innecesario, atesora una vida en calma y pretende revelar el carácter innato de los materiales. Como filosofía de vida se traduce el minimalismo a la reducción de los bienes poseídos, al mínimo indispensable, alejándose de lujos, ostentosidades y acumulaciones inútiles. Una vida minimalista es aquella que aspira a ser feliz con lo mínimo indispensable, bajo la premisa de que así no se te distraerá de lo esencialmente importante de la vida, que no es precisamente acumular cosas. Según los promotores del minimalismo, las virtudes de este estilo de vida serían la reducción del gasto individual, de los desperdicios y del despilfarro de recursos y energía, y un modelo vital más enfocado en asuntos trascendentales y no en el consumo de superficialidades. Ahora bien, veamos, consumismo y minimalismo, dos términos que están en paralelo.
Aquí es donde comienza nuestro análisis sociocultural. El consumismo es el placer mismo de consumir, de modo que no se le da mucha importancia al qué, cómo y por qué se consume lo que se consume. No están claras las necesidades que se atienden al consumir, sino que se centra en el acto mismo de consumir y acumular, incluso aquello de poco valor y de vida corta. El consumismo es una filosofía altamente destructiva, tanto para la vida individual como la colectiva, incluyendo el ecosistema, pues genera altas cantidades de desechos, desperdicio de recursos y energías, pero a la vez genera rentabilidad a las industrias y comercios que producen los bienes demandados masiva y, sobre todo, continuamente. Y mientras tanto, la publicidad solo fomenta esta forma de vida, nos ataca constantemente, bajo la premisa simple de mientras más consumas, más feliz serás. Lo cual genera a toda la población un desespero y una necesidad que realmente no existe. Una necesidad por comprar y comprar y comprar. Y realmente no hay nada allí. Lo que sí es real es el desespero, la preocupación y el frenesí por aprovechar un 2x1. Entonces, ante este caos, la filosofía minimalista, que se basa en el pensamiento zen, parece tener la solución correcta, la solución definitiva ante este problema. Pero verdaderamente el minimalismo será tan puro, bello y correcto como bien nos los han presentado, o tendrá fallas también. Analicemos. El minimalismo se vende como la solución definitiva, el fin del sistema, la verdadera diferencia ante el consumismo, ya lo habíamos hablado. Pero, entre llevar una vida minimalista y llevar una vida mediocre hay una línea muy delgada. Pues, pensemos un poco, ¿hasta dónde son capaces las personas de reducir sus gastos, necesidades y procesos? ¿Qué tan lejos está un ahorrador compulsivo o un tacaño de un minimalista compulsivo? Hay que entender que ser minimalista no te convierte en un buen ahorrador, y un buen ahorrador no necesariamente debe ser minimalista. Es aquí donde la cosa se pone interesante. La diferencia entre un tacaño o un ahorrador compulsivo y un minimalista está en la calidad de la compra. Un tacaño comprará solo si es necesario y lo más barato del mercado. Por otro lado, un minimalista comprará solo si es necesario, pero lo mejor del mercado. Hará una buena inversión, sabrá ser un buen comprador. Pero el gastar dinero para llevar una vida minimalista con objetos ridículamente caros no nos convierte en un consumidor más. Entonces, en una sola compra, el minimalista gasta lo mismo que un consumidor que compró un producto 5 veces con frecuencia. Así bien, el minimalismo a veces es una forma de mostrar estatus y comprar lo que necesitas, pero a precios exagerados. Entonces nos volvemos consumidores de las marcas, solo porque es minimalista. Yo tengo tanto que puedo darme el lujo de no tener nada o de tener poco. Las personas de bajos recursos no pueden tirar nada por no saber cuándo podrían necesitarlo, mientras que personas con dinero pueden contratar todos los servicios cuando quieran hacerlo. Ahora bien, estas personas elevan la economía de servicios, pues ahora todo lo pueden alquilar, rentar o contratar temporalmente, sin la necesidad de tener nada. Así que podríamos llamarle a esto uberización de la sociedad. Así lo dijo César Hernández, un creador de contenido analítico sobre las sociedades. Por ende, la consecuencia directa del minimalismo es en extremo no tener nada, ocasionándole problemas en la vejez a las personas, por ejemplo. En conclusión, hemos analizado, observado, descrito, revisado, definido, escuchado y experimentado el movimiento minimalista en casi todos sus ámbitos. Y al final nos deja con una especie de reflexión sobre la sociedad en general. Tal vez el consumismo y el minimalismo son la balanza para que el mundo esté en orden. Son necesarios los consumidores y son necesarios los no tan consumidores, los minimalistas.
En lo personal, el minimalismo puede ser una herramienta o una técnica súper efectiva para llevar nuestra vida diaria. Sin embargo, hay que saber llevarlo. No podemos tomárnoslo tan literal, sino en vez de ser minimalistas, una buena estrategia sería utilizar técnicas o compartir pensamientos minimalistas. No nos hace del todo minimalistas, pero tampoco nos excluye de ser consumidores. Con esto cerramos. Ahora pregunto, ¿tienes tendencias minimalistas o te gustaría probarlas? Esto fue todo. Gracias por su atención. Mi nombre es Naomi Gutiérrez y fue un placer hablar para ustedes hoy.